Buenas noches. Adrián Alcalá, abogado, es el nuevo comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, de Transparencia y Protección de Datos Personales desde la semana pasada. El domingo. Desde el domingo, pues el anterior... 10 de diciembre. Fue 10 de diciembre. 10 de diciembre. Y resultó electo por sus pares comisionados del INAI, sin embargo, con un cuestionamiento que me llamó mucho la atención por lo crudo de lo que dijo de una de las consejeras. Pese a todo, con el voto de calidad de Blanca Lilia Ibarra, expresidenta del INAI, pues usted se sacó la rifa del tigre. Sí. ¿Cómo estuvo esa elección? ¿Qué se siente que le digan cosas tan desagradables como las que le dijo su compañera? ¿Cómo se llama? Norma Julieta del Río. Norma Julieta. Dijo algo así como que no había calidad moral o algo por el estilo. Pues a quien le quede, que se lo ponga. A mí no me quedó el saco. Fue una expresión en medio de un proceso democrático. Un proceso democrático dentro de la elección, ¿no? Pero a partir de ahí le dimos vuelta a la página y estamos trabajando los cuatro, unidos por la defensa de la institución. Que además parece estar en capilla. Le toca a usted capotear uno de los peores momentos del INAI. Sí, porque al día siguiente, el lunes, nos levantamos con la declaración fuerte, contundente, que no compartimos en el Pleno del INAI, de pretender desaparecer una institución del Estado mexicano que no es una concesión del poder público, es un logro ciudadano que data desde el año 2002, con la creación del entonces Instituto Federal. Entonces esto fue en un proceso de democracia, un proceso democrático, todas y todos vieron la jornada, la votación, la elección, efectivamente, el voto de calidad de la entonces comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena, pero al día siguiente estamos trabajando unidos. De hecho, el lunes, justo cuando se conmemoraban los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, o los Derechos Humanos, el presidente lanza un ataque a desaparecer a los órganos de Estado mexicano que tutelamos esos derechos humanos. Sí, el presidente López Obrador dice que los institutos autónomos no tienen razón de ser, que no sirven para nada, que no benefician al pueblo, son sus palabras, y que pues deben desaparecer. Sin embargo, son instituciones autónomas que mandata la Constitución. Y están integrados, estamos integrados por personas técnicas, ajenas a intereses políticos o a partidos políticos, ¿no? Y que somos electos dentro de un proceso público, transparente. En el caso del INAI somos seleccionados por los integrantes del Senado de la República. Y todas y todos nos conocen nuestros perfiles, antecedentes, trayectoria de trabajo. El presidente dice efectivamente que no servimos para nada, pero la utilidad social en el caso del Instituto Nacional de Transparencia es de tal relevancia que a través de del propio instituto la gente puede, además de conocer la cosa pública y que se han develado grandes casos de corrupción, no solamente en esta administración. Lamentablemente la corrupción la traemos desde hace mucho tiempo. En el caso del presidente Vicente Fox, el Toalla Gate, que fue justo el primer acto, digamos, en donde se develó la existencia del Instituto de Transparencia, la relevancia. Posteriormente, en el caso del presidente Felipe Calderón, en la Estela de Luz, Peña Nieto, varios, Casablanca, Odebrecht, el Socavón Express, y en por citar uno, Segalmex. Pero además de eso, cuando hablamos de la utilidad pública, don Carlos, estamos hablando de que una persona puede transformar su entorno más privado, su entorno particular o el de su comunidad. Y si me permite, le platico algunos ejemplos. Por favor. Una persona aquí en la Ciudad de México tenía mucho tiempo en la acera de enfrente con escombro, muchos años.
escombro en su casa. Pues obviamente la persona, pues además de mala imagen, ¿no? Era un centro, digamos, de basurero, ¿no? Contaminación. Fue una jornada de socialización de esas que impartimos nosotros, hizo una solicitud de información pública y finalmente logró, después de mucho tiempo, que le retiraran el escombro. Cuando es un problema que está a la luz de todos y que la política ordinaria o la gobernanza ordinaria no podía resolver. Sí, el INAI está como para resolver las inquietudes de la sociedad que no satisface la administración pública, pero además entiendo que en su transformación del Instituto Federal al Instituto Nacional amplió su margen de acción y ahora podemos conocer información, por decir algo, de sindicatos o de presidencias municipales, de gubernaturas, y antes estaba enfocado, cuando nació, solo a cuestiones del gobierno federal. Y en el actual sexenio, pues se sabe, por ejemplo, que buena parte de los contratos en las obras emblemáticas de la Cuarta Transformación no se hacen licitaciones. Y entonces es un lío saber cómo estuvo el negocio y a quiénes benefició. Adjudicaciones directas que se resguardan con la coartada seguridad nacional. Pero, pues el caso es que a usted le toca comenzar a dirigir el INAI cuando el presidente pues la ha cantado de manera muy clara, quiere desaparecerlo. Y por lo pronto están trabajando 4 comisionados, debiendo ser 7 los que integren, ¿cómo se llama? El pleno del instituto. Y el Senado, con la mayoría oficialista de Morena y sus partidos aliados, pues ha impedido el nombramiento de los comisionados que faltan. Entonces, de los 7 quedan 4. 4 funcionando desde el 1 de abril de este año, que por primera vez en la historia del IFAI a la transición del INAI, no se pudo integrar el pleno por la falta de designación de personas comisionadas. Eso nos llevó a que nosotros, en la administración de Blanca Lilia, fuéramos ante la Corte Suprema. Y finalmente la Suprema Corte nos concedió, nos habilitó poder sesionar con 4, bajo un argumento muy sencillo y muy entendible, que los derechos humanos, como es el acceso a la información y la protección de datos personales, no pueden estar por encima de los intereses políticos o de grupos de partidos. Y esa es la potencia de esa resolución, que además le ordena al Senado de la República pues haber designado a personas comisionadas para integrar el pleno del instituto. Pero a medida que vaya concluyéndose el periodo de gestión de los consejeros, pues va a pasar como con el cuento de los 10 que yo tenía, solo nos quedan 9 y de los 9 ya solo quedan 8, quedan 4. A este paso, pues ¿cuántos consejeros quedarán en el INAI si es que el Senado sigue alcahueteando esta decisión de darle flit? Fíjese que la resolución tiene una potencia, perdón la expresión, pero tiene una potencia jurídica impresionante. ¿Por qué? Porque nos permite sesionar, previendo esta situación, siempre y cuando sea un cuerpo colegiado. Me explico. La comisionada Ibarra efectivamente termina su mandato en el año 2025. Suponiendo que no exista designación en la nueva legislatura, vamos a quedar 3. Podemos sesionar. La comisionada Román termina en el 26. Suponiendo que no exista designación, quedaríamos 2. Entonces, la comisionada del Río y un servidor, como concluimos hasta noviembre del 2027, podemos sesionar hasta ese entonces. Porque habla de cuerpo, siempre y cuando seamos un colegiado. Pues es un respiro, porque en lo que tiene que ver no solamente con los institutos autónomos, sino con otros entes de la administración pública, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hay solo 5 magistrados debiendo ser 7, y el Senado no ha nombrado
a los 2 que faltan. A nosotros aquí, comisionado presidente, nos quedan unos minutos para acabar esta parte de la conversación, pero creo que da tiempo como para que usted perfile cuáles son los retos que tiene ante sí como presidente del INAI. El primer gran reto es precisamente lograr pugnar porque se designen a las personas integrantes del Pleno hasta que se cumpla con el mandato constitucional de 7 integrantes. La Constitución debe respetarse. Segundo gran reto, reinventar las agendas en acceso a la información y de protección de datos personales. Que la gente se apropie de los derechos, que los ejerza y que los use de una manera estratégica, como el caso de esa persona. O, por ejemplo, las personas que nos están haciendo el favor de seguir esa transmisión, de que quiere conocer su expediente clínico y el médico no se lo da. Puede acudir ante nosotros y entonces intervenimos para que le entreguen porque el expediente es de la persona, del paciente, no es del médico. O quizá a lo mejor semanas cotizadas. El otro gran reto es precisamente, como lo dije, es fortalecer los instrumentos y mecanismos que ya se tienen en el INAI en materia de prevención y combate a la corrupción. Bueno, parte del problema que arrastra el INAI es que es la respuesta institucional, se diría, del Estado mexicano a lo que era un enunciado y permaneció así casi 30 años en la Constitución, de que el Estado mexicano garantizará a la ciudadanía el derecho a la información. Pero el presidente López Obrador dice que son una invención del neoliberalismo para saquear al país. Se acaba el tiempo de esta emisión. Comisionado presidente, le pido que permanezca aquí para seguir platicando. Con todo gusto. Muchas gracias a Adrián Alcalá, abogado él. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.